Bien, vamos a comenzar, hermanos, la clase correspondiente a este día del Señor. Vamos a concluir la lección número 134, que corresponde a la nueva serie de las bienaventuranzas, lección número 134, para que puedan sacar sus hojitas y continuar meditando en la clase de la bienaventuranza, que se titula Bienaventurados los que Dios castiga, o a los que Dios castiga. ¿De qué nos habla esta bienaventuranza, hermanos? Ya leímos el versículo la semana pasada. ¿De qué nos habla o de qué hablamos? Que hoy comenzamos diciendo en la clase anterior. A ver, díganme algo. Que hay personas que creen y piensan, y lo creen, ¿verdad? Que Dios no castiga, ¿verdad? ¿Y Dios castiga, hermanos? Sí, sí castiga. La Biblia lo dice, ¿verdad? Dios al que ama, castiga. Y luego Elifaz, temanita, le expresó esa grande verdad a Job, que no se lo debió haber dicho a él, ¿verdad? Porque Job no estaba en el pecado, en los pecados que sus amigos supuestos creían que él estaba cometiendo. Y él le dijo, bienaventurado al que Dios castiga. No solamente la palabra de Dios o Elifaz expresó una grande verdad eterna de que Dios castiga, sino que hay una dicha, hermanos, en las personas a las cuales Dios descarga su corrección. No su ira, su corrección. Porque una vez que ya estamos en el camino del Señor, una vez que ya nos convertimos a Cristo, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Dice la Biblia que antes, en otro tiempo, les dice Pablo a los romanos y a los efesios, dice, en otro tiempo, cuando estabais sin Cristo, la ira de Dios estaba sobre todos nosotros. Pero ya convertidos a Cristo, ya no es la ira de Dios la que nos condena, sino es el amor de Dios el que nos ha salvado. Así que somos el objeto, claro, del cariño y del afecto y del amor de Dios sobre nosotros, de manera tal que Dios al que ama, entonces tiene que corregir si es que no pedimos perdón y no nos apartamos de las faltas o de los mismos pecados. También quiero decir, hermanos, que cuando nos convertimos a Cristo, seguimos siendo ¿qué? Exactamente, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores. De manera tal que ahora el pecado, dice Pablo, ya no se enseñoreará de nosotros. Es decir, el pecado ya no tiene gobierno, ya no tiene la autoridad sobre el Hijo de Dios para que continuemos viviendo en pecado. Ya no practicamos. Dice el apóstol Juan declaró en una de sus cartas, me parece que en la primera o la tercera, donde dice que el Hijo de Dios ya no practica el pecado. ¿Ya no practicamos el pecado? No lo practicamos, pero sí que. Pero sí cometemos pecado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de una cosa y la otra? Practicar y hacer. ¿Será lo mismo? Practicar haciéndolo constantemente y el otro es que uno cae a veces en un pecado, pero que no lo practica, no lo hace diariamente o con él. Sin pensarlo, sin desearlo. Exactamente. ¿Qué hacen, por ejemplo, los futbolistas, los beisbolistas, los deportistas? ¿Qué hacen para poder ir a un torneo? Practican. ¿Qué implica entonces el practicar? Lo que acaban de decir. Salud, hermano. Implica constancia, implica regularidad, implica decisión, ¿verdad? Hasta diligencia. Entonces cuando Juan, el apóstol Juan dijo que el que tiene la simiente de Dios en sí mismo, ya no practica el pecado, ya no pecamos por gusto, ni pecamos porque deseamos pecar. Porque la simiente de Dios ya está en nosotros. ¿Quién es la simiente de Dios que está en nosotros? Es el Espíritu de Dios, exactamente. Es el Espíritu de Dios. Que ha puesto la semilla, la palabra de Él en nosotros y nos ha llevado a contrición, a humildad, nos convertimos a Cristo y permanece el resto de nuestras vidas mientras estemos en este mundo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Es el que nos está diciendo, ¿verdad? Nos dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Esto sí, esto no. No, nos redarguye. Lo que hiciste está mal, más bien. Es como cuando decimos, la conciencia no me deja.
¿verdad? Esa frase y ese concepto de que la conciencia no me deja en paz o la conciencia no me deja tranquilo, no es otra cosa, hermano, más que el concepto que la palabra de Dios dice que es el acto del Espíritu Santo redarguyendo al Hijo de Dios. Realmente tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, no es el Señor Jesucristo, pero decimos, ya acepté a Cristo y tengo a Cristo en mi corazón, decimos, ¿verdad? Porque dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces concluimos de que ya creí en Cristo, ya lo recibí, soy salvo, y sí es cierto. Pero realmente quien mora en el corazón o en la presencia, en la vida de una persona que ha creído, es el Espíritu de Dios, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y es el Espíritu Santo que mora en uno, en el creyente. Ahora es el Espíritu de Dios quien nos redarguye para no hacer lo que no debamos de hacer, para impedirnos o advertirnos que no hagamos lo que no debamos de hacer. Ahora, el cristiano ya no practica el pecado, es decir, ya no pecamos por deseo, por gusto, por animosidad, porque queramos hacerlo como antes lo hacíamos, ya no disfrutamos el pecado, aunque el pecado se disfruta, ¿sí o no, hermanos? No me miren raro. Sí se disfruta. Lo que no se debe de hacer sí se disfruta. Salomón lo dijo, el pan comido en lo oculto, ¿qué dijo? Es bien sabroso. Así dice, el pan comido en lo oculto es sabroso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea sabroso, que sea lo correcto. De manera tal, hermanos, entonces, que ya no practicamos el pecado. Pecamos porque caemos en la tentación, porque nos dejamos llevar por nuestra naturaleza, pero no porque queramos pecar, porque ahora convertidos a Cristo, sabemos que el pecado nos continúa separando de Dios, pero ya no en cuanto a la condenación, porque hemos sido comprados por precio, pero sí rompe o desquebraja o quiebra, no es la palabra correcta quebrar, pero se quebranta nuestra relación con Dios. Nuestro pecado nos separa con Dios, de manera tal que tenemos que confesarnos al Señor, dice la Escritura, para poder restituir esa relación quebrantada. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces la relación con Dios se restituye una vez más. Ahora, cuando Dios nos castiga a sus hijos es porque hemos cometido pecado, hemos infringido una ley divina, hemos transgredido los estatutos divinos, de manera tal que Dios dice, bueno, está bien, yo te entiendo, dice Dios, eres pecador, eres humano, eres terrestre, eres carne, eres una bolsita de carne. Sin embargo, voy a esperar porque te he dado un recurso que se llama confesión. Y Dios espera, y quiero que te confieses, porque si no te confiesas, y si tú te confiesas, yo te perdono. 1 Juan 1:9 y 1 Juan 2:1. Sin embargo, dice Dios, ok, no te confiesas, sigues en pecado, sigues cometiendo pecado, o no has confesado tu pecado, no te he perdonado porque no lo has confesado, no lo has reconocido, entonces es donde viene la bienaventuranza. Bienaventurado a quien Dios castiga. A quien Dios castiga. ¿Cómo Dios castiga, hermanos? Pues de muchas maneras. De muchas maneras. Puede ser un dolor de cabeza muy intenso, o puede ser una uña enterrada. Pueden ser dolores que nos hagan, quizás, hermanos, hemos pasado por algún castigo de Dios no tan intenso y no lo hemos visto de esa manera. ¿Por qué? Bueno, es que me fracturé el tobillo, más por tonto, porque corrí mal. Pero no habrá sido una restricción, una corrección de parte de Dios porque hay algo que no hemos hecho bien. O hay un pecado escondido que no hemos confesado, o no tanto escondido, sino no confesado. ¿Se acuerdan lo que Pablo mencionaba en su primera carta a la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan? Le dijo, hermanos, cuando tomen la cena del Señor deben de ser conscientes de qué están haciendo, porque la cena del Señor no es cualquier cena, es una ceremonia, es un acto tan solemne, tan sagrado, que cuando ustedes se reúnan en sus agapes de amor, en sus reuniones que tenían compañerismo y convivio y comían, los hermanos tenían un convivio secular, voy a decirlo así, pero era una manifestación de amor de la congregación, y dentro de ese agape de amor, ellos habían decidido tomar la cena del Señor, haciendo un paréntesis. Pero como los hermanos, la mayoría de ellos eran muy carnales,
no se dejaban llevar por el Espíritu de Dios, satisfacían los deseos de la carne. Entonces, dentro en ese compañerismo de agape, sus agapes de amor, entonces tomaban la cena del Señor, pero como ya previamente se habían emborrachado, se habían embriagado, llevaban vino fermentado, es decir, vino viejo y no vino nuevo, como habla la palabra del Señor, que es el jugo de uva o el mosto, es decir, el jugo de uva recién exprimido. Entonces ellos se embriagaban un poco y cuando tomaban la cena del Señor, pues llegaban ebrios a la copa, a tomar la copa de la bendición o la mesa del Señor. Además de otros pecados, ¿verdad? Que había en la congregación, en algunos hermanos y algunas familias, no necesariamente era la embriaguez en la cual a muchos de ellos cundían. Entonces Pablo dice, miren hermanos, ustedes toman la cena del Señor, se acercan a la mesa de Dios, pero lo hacen en pecado, lo hacen de una manera indigna. Tomar la cena del Señor indignamente, hermanos, es tomarla con pecados no confesados. De manera tal que dice Pablo, yo sé hermanos que entre ustedes hay hermanos que están enfermos. Y hay hermanos que están débiles. Y hay otros hermanos que duermen. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo hay hermanos que duermen? Que se habían desvelado toda la noche y cuando llegaban al culto llegaban todos mareados, que habían muerto. Pero una forma muy, voy a decirla, muy fina de decir de que el Hijo de Dios ya murió, duerme. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, nuestro amigo Lázaro no está muerto, sino solamente duerme? Así que Pablo dijo, hay hermanos que ya están en la presencia de Dios porque habían cometido pecado y no se habían confesado. Había hermanos en la congregación de Corinto que estaban enfermos. Había débiles, es decir, que su mentalidad, su espíritu era débil, era en contraposición de los espirituales, pues eran carnales, se habían debilitado y esa relación con Dios débil los llevaba a pecar y a pecar. Y cuando dice, y enfermos, la palabra enfermos ahí que utilizó Pablo, se está refiriendo a debilidad corporal por causa del pecado. Había hermanos que estaban lisiados, paralizados, por causa de pecados que habían cometido y no habían confesado. Ahora, no está de más decirlo, y ya lo sabemos, ¿verdad? Que no todas las enfermedades vienen como consecuencia del pecado, pero sí hay algunas enfermedades que vienen como resultado del castigo de Dios. Pero si usted está enfermo, no diga, ay, es que es castigo del Señor. No necesariamente, no necesariamente. Así que había pecados en la iglesia de Corinto, por ejemplo, como castigo de Dios. Ahora, viene Elifas, hermanos, si regresamos al Antiguo Testamento, Elifas se presenta con Job, un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job escucha la voz de Elifas, su supuesto amigo, le dice, Job, tú puedes volver a ser feliz si tú te arrepientes de los pecados que tú tienes. Porque bienaventurado es aquel a quien Jehová castiga y corrige. Entonces Elifas le estaba diciendo a Job, Job, tú puedes volver a recuperar tu felicidad. Tú puedes volver a recuperar tu reposo emocional. Tú puedes volver a levantar tu espíritu y vivir como antes vivías, pero confiesa tus pecados. Por el amor de Dios le estaba diciendo, estoy en Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, le dice Job, recibe Job las palabras de Elifas. Por tanto, dijo Elifas, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Como diciendo, estás así porque Dios te está castigando y no lo tomes en menos, porque si Dios te castiga, tienes la oportunidad de ser feliz una vez más. Porque bienaventurado es todo aquel hombre y mujer a quien Dios castiga. Por tanto, entonces, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la, ¿qué, hermanos? La llaga. Él es el que hiere, pues, con su castigo y su reprensión y su corrección. Pero Él también, ¿qué? La vendará. La vendará. Y luego continúa diciendo, porque Él es quien hace la llaga y la vendará. Él hiere, pero sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Y comienza a expresarle ciertas bendiciones o beneficios por causa de ser el objeto de la corrección de parte de Dios. Ahora,
¿quién quiere ser herido, hermanos, emocionalmente, espiritualmente, moralmente, físicamente? Yo no. ¿No? Ahora, pero si de cualquier manera, hermanos, si Dios nos corrige y nos castiga, hay bendición. Hay felicidad. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver varias razones que ya las miramos la semana pasada. Solamente estoy tratando de poner otra vez el concepto y la idea central sobre la mesa para que tengamos esta idea fresca. Ahorita vamos a ver algunos aspectos por los cuales una persona puede recuperar su felicidad por ser castigada por Dios. Todo lo contrario, hermanos, al pensamiento humano. ¿No es cierto? Hebreos tomó el pasaje, el escritor de Hebreos tomó el pasaje como referencia de Job, del libro de Job, y dice, es verdad que al presente, es decir, en la vida que estamos llevando, dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Dice, pero al final va a traer santidad y tranquilidad al que por ella ha sido ejercitado. Vamos a ver ese punto. Dice la introducción, con la de hoy comenzamos la lección de la primera declaración de bienaventuranza, y lo que la hace un tanto peculiar es que demuestra lo contrario a la mentalidad de muchas personas que creen que Dios no castiga, lo cual queda desmentido por las Escrituras claramente y establece que realmente Dios emite castigos a las personas, y veremos, es reprendido por él, por Dios, es una persona dichosa. Leamos Job 5, 17 y 18 para comenzar la lección de hoy, lo cual ya leímos. Número 1, el entorno de la bienaventuranza, letra A. En el capítulo 4 se comienza el ciclo de discursos de los amigos, entre comillas, de Job y las respuestas que les da. ¿Se acuerdan de los amigos de Job, sus nombres? Mande. Uno ya lo dije, Elifaz. Eliú era el joven, ¿verdad? Era el joven. Eliú era el joven. Era Elifaz, Eliú. Faltan dos. Eran tres supuestos amigos y Eliú, el más incómodo. Elifaz, Bildad suita, Elifaz temanita, Bildad suita, y el otro. Sofar, Naamatita, el Naamatita, ¿verdad? Pero ¿cómo se llamaba? A ver, se me fue el último nombre. Era Elifaz, que es el que está hablando en el 4 y el 5. Bildad. ¿Y cuál? Sofar, Naamatita, ¿verdad? Ese es el Naamatita. Sofar, exactamente, Sofar, porque hay un instrumento judío que se llamaba Sofar, que ya no existe hoy. Exactamente, son los tres amigos de Job, supuestos amigos, que vinieron a condolerse con él, y Eliú, que otro jovencito que llegó después, por le arremetió más duro que los otros. Bueno, letra B, hermanos, en los capítulos 4 y 5 habla Elifaz, quien era una persona muy piadosa y prominente, que era ortodoxa en sus conceptos respecto a la grandeza de Dios, pero era una persona que no tenía compasión. Que dicho sea de paso, la palabra o el nombre personal o el nombre propio, Elifaz, significa Dios de oro o Dios es fuerte. Letra C, Elifaz desafía a Job a que convoque a los hombres o a los ángeles para que refuten la idea de que tras el pecado siempre viene juicio. ¿Qué está diciendo Elifaz? Mira, Job, siempre cuando hay pecado, el pecado va a producir un juicio de Dios. Esa es la premisa, y dice Elifaz, esto no lo va a mover nadie, eso es un absoluto. Después del castigo, o el castigo produce juicio. Claro, el pecado si no se confiesa, ¿verdad? Si el pecado confesado, pues ya no trae castigo ni juicio. Pero el pecado que no ha sido confesado y sigue siendo practicado, entonces va a generar un juicio de parte de Dios. Amén, hermanos. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Ahora, Elifaz le dice a Job, mira, Job, no podemos mover este punto. Este punto no se puede mover. Así que tú convoca a quien tú quieras, a los santos, a los ángeles, a los hijos de Dios, al cielo, a cualquier hombre. Dice en el versículo primero del capítulo 5, dice, ahora pues da voces. ¿Quién te responda? Dice, habrá quien te responda. Dice, ¿y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata, le comienza.
Dice, háblale, pregúntale a quien tú quieras, a cualquier ser humano, a los ángeles. Aquí le llama Elifas Santos a los ángeles. Y le dice, háblale a cualquier, invoca a cualquier ser humano, a cualquier ser angelical. Y alguien te va a refutar, te va a llevar la contra respecto a este punto, que después del castigo va a venir juicio, si ese del pecado va a venir juicio. Letra D, le dice a Job, Elifas le dice a Job, que el castigo nunca viene sin causa. Es decir, el castigo, hermanos, o el juicio o la corrección no es la causa. Es decir, no es la enfermedad, es el diagnóstico. Es lo que genera. Le dice Job que el castigo nunca viene sin causa. De ahí la relación o el vínculo de la perversidad y el castigo. Capítulo 5, versículo 6, dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. No es algo que aparece nada más porque venga, no, es por una razón. Todo tiene una razón de ser, ¿verdad, hermanos? ¿Qué decimos? Todo tiene una razón. Todo sucede por alguna razón. Dios tiene control de todas las situaciones, de cualquier circunstancia en la vida. A Dios no se le escapa nada. Cuando algo sucede, hermanos, es porque hay algo que lo está haciendo que tenga esa acción, y a toda acción corresponde una reacción. Esa es la ley de la vida, ¿no? Como dice en el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. La creación no fue por un proceso evolutivo, hermanos, por millones de años. ¿Quién fue la causa de la existencia de la materia? La causa de la existencia de todo lo creado, pues es Dios. La Biblia lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es la causa de todo. De manera tal, hermanos, que le dice Elifas, pues a toda acción le corresponde una acción. Si tú estás en esa calamidad, le dice Elifas a Job, pues es porque algo hubo en tu vida que está generando esa aflicción que tú tienes, que tú estás experimentando. Letra E, le aconseja Elifas a su amigo Job que la manera correcta de hacerle frente a la aflicción por causa del castigo de Dios, según Elifas, es buscando a Dios y poniéndolo en sus manos, el caso. Elifas le dice a Job, mira Job, si yo fuera tú, yo haría esto, pero hay tú. Dice el versículo 8 del capítulo 5, Job 5, 8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Si yo fuera tú, yo mejor me acercaría a Dios en vez de estar renegando y respingando y haciendo berrinche y llorando y dice, yo mejor me acercaría a Dios. Dice, ciertamente yo en lugar tuyo buscaría a Dios y a Él le encomendaría mi caso, mi causa. ¿Es correcto eso, hermanos? Sí. Nada más que se lo estaba diciendo a la persona incorrecta. Porque Job no estaba así, hermanos, porque había pecado. Ahora, Job era pecador. Es cierto que la Biblia dice que había en la tierra de los orientales, existió un hombre llamado Job, que era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, no está hablando de perfección, de impecabilidad. Él era pecador como usted y como yo, pero era justo, temeroso de Dios. Quiere decir que toda su vida, hermanos, todo lo que él hacía desde que amanecía hasta que anochecía, era tratar de agradar a su Dios. Todo lo que él pensaba en el día, lo hacía pensando en no ofender la santidad y la dignidad del Ser Supremo al cual él creía. De forma tal que él, siendo pecador, como todos tenemos naturaleza pecaminosa, y él orillado e inclinado también a la pecaminosidad, pero él no practicaba el pecado, como dice la palabra del Señor, era temeroso de Dios y apartado del mal, pero tenía naturaleza pecaminosa, aún así. Pero no había un pecado al cual él no podía confesar. Hermano, dice en la Biblia que él ofrecía holocaustos a Dios para que Dios perdonara por si acaso alguno de mis hijos hubiese cometido pecado. Si él estaba rogándole a Dios por la vida de sus hijos, ¿cómo no le iba a pedir por su propia vida? Para estar cerca de Dios, para estar en intimidad con Dios, para poder disfrutar la cercanía con su propio Dios. ¿Era pecador? Claro que sí, pero no había pecados propiamente evidentes en su relación con Dios que le estropeara y que viniera el castigo divino. Por eso lo que Elifas le está diciendo a Job, hermanos, son verdades, pero no se le está diciendo a la persona correcta. Porque Job no estaba
evidenciando un pecado ni de adulterio, ni de homicidio, ni de mentira, ni pecado de incredulidad. Job estaba expuesto, y la causa por la cual Job estaba padeciendo esa aflicción, hermanos, no era el pecado, ¿era qué? Era la permisividad de Dios. Dios había permitido a Satanás que le trajera esa situación a Job. No era porque Job había pecado en contra de Dios, sino porque Dios dijo, yo sé que Job teme a Dios. Y no va a desistir de su fe, no se va a debilitar su fe a través de cualquier situación que tú, diablo, le puedas traer. Yo sé que él se va a sostener. Hazle lo que quieras, pero Dios lo limitó, ¿verdad? Al diablo. Haz lo que quieras, pero no toques su vida. Haz lo que quieras, pero no le traigas ninguna enfermedad. Haz lo que quieras, pero mira, Dios, Job va a permanecer íntegro. Así que no era consecuencia, no era un juicio de Dios, era una prueba que le estaba trayendo Satanás y que Dios le había permitido. Así que le aconseja Elifaz a su amigo que la manera correcta de hacerle frente a la aflicción es buscando a Dios y poniendo en sus manos el caso. Y eso es verdad, hermano, ya lo dijimos. Cuando usted y yo nos encontremos en una situación, mire, indague o no esté seguro si es un castigo de Dios, por lo menos algo que estemos padeciendo en esta vida, póngale el caso a Dios, expóngaselo a Dios. Dios lo sabe, ciertamente, pero tenemos que ponerlo, Señor, tú sabes lo que yo estoy padeciendo. Señor, tú sabes, ¿qué le dijo el rey Ezequiel? ¿Se acuerda? Ezequías, perdón. El rey Ezequías, cuando llegó el profeta de Dios y le dijo, Ezequías, me dijo Dios que te viniera a avisar de que están contados sus días, arregla tu casa porque vas a morir. Cuando no sé, pues, pero ya arréglala porque ya, mañana o en la noche. ¿Qué tengo que hacer? Arregla tu vida, Alias. Arregla tu vida, rey. Yo ya me voy, yo ya te di el mensaje de Dios, ya me voy. Y se fue. ¿Qué hizo el rey? ¿Se acuerda? Dice que estaba acostado en su cama. ¿Mande? Dice que se rodó hacia la pared y se volteó. Y ahí se encogió y empezó a orar. ¿Y qué le dijo? Palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Qué le dijo? Sí, pero ¿qué le dijo el rey a Dios? Acuérdate de lo bueno que yo he sido. Acuérdate, Señor, que me he apartado del mal, parafraseando lo que oró, ¿no? Acuérdate que yo he tratado de hacer lo bueno delante de tus ojos, mira, y con una enfermedad, ¿quieres que me vaya de aquí de la tierra? Ten piedad, ten misericordia. Le rogó a Dios. Le dijo que mirara su vida, lo que había hecho. Es cierto que el rey era pecador, pero él había tratado de hacer algunas cosas correctas ante los ojos de Dios y apeló a la conciencia y a la justicia de Dios. Y Dios le dijo, está bien, te voy a dar 14 años más, ¿verdad? 14, 15 años más. 15 años, hermano. ¿Qué se puede hacer en 15 años? ¿Quién tiene 15 años? Aquí. Bueno, no llegó la mano Humberto, ¿verdad? Pero le hubiera levantado la mano. El hermano hubiera levantado la mano. ¿Cuántos años tienes tú, Marisela? 14, y casi, ¿verdad? Casi le pega a los 15, ¿no? Algo así. 15 años más. 15 años más son 15. Se puede hacer demasiado en 15 años. Sabiendo los 15 años más me voy a morir. Pero en 15 años voy a hacer más de lo que he podido hacer en estos 50 años. Pudo haber dicho el rey, o en estos 40, no sabemos qué edad tenía. Sin embargo, hermanos, apeló a la justicia de Dios. De manera tal, hermanos, que Dios ve el corazón de las personas. Y a lo que voy, hermanos, es que el rey supo poner su causa ante Dios. Supo poner su causa, su caso, delante de la presencia de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, cuando estemos padeciendo algún dolor muy fuerte en nuestra vida, alguna prueba muy dura, alguna lucha, es verdad que debemos de buscar al Señor, hermanos, pero cuando Dios solucione esa situación, hay que continuar buscándolo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada y tendenciosa nos hace buscar a Dios cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas mejoran, tendemos a alejarnos de Dios otra vez. ¿No es cierto? Tendemos, porque así es nuestra naturaleza. Ya les mencionaba lo de la medicina, vemos que va mejorando un poquito nuestra gripa, nuestra tos o nuestra alergia, la dejamos de tomar en muchos de los casos porque pensamos que ya
Vamos al hospital, doctor, ya puedo caminar bien, mire, ya lo apoyo. ¿Verdad? Dice, no, todavía no, necesitamos observar. No, ya me voy. Y al rato tenemos que regresar otra vez. ¿Por qué? Porque todavía no quedó sana. O estaban esperando que tuviera un efecto secundario el tratamiento que nos dieron. ¿Verdad? Pero no nos tiene que explicar todo el doctor necesariamente para poder ser sanos, para ser curados. ¿Verdad? Si nos explicara no lo íbamos a entender por los términos que usan los médicos. Ni por los nombres de las medicinas, ¿no? Sin embargo, dice Dios, si tú estás dices la palabra del Señor, si tú estás en aflicción, reflexiona. En el día del bien, dijo Salomón en Eclesiastés, ¿qué dice? Goza del bien, disfrútalo, porque van a venir días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal, considera, analiza, reflexiona, piénsalo. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que al fin de que el hombre no haya nada después de esto, como creo que dice la segunda parte de ese versículo. Sin embargo, Dios permite tanto las buenas situaciones, hermanos, como las incómodas en nuestra vida. Cuando Job ya estaba en la coronilla, hermano, cuando Job ya se encontró todo lleno, llagado y leproso, llegó su mujercita y le dice, maridito, esposito, o cosa, ¿verdad? A como le habló. A como lo vio, dijo, ay, mira, Job, me das pena. Mejor ya maldice a Dios y muérete, porque mira nomás, qué vergüenza. Y la respuesta de Job, hermanos, fue una respuesta tan acertada y tan atinada y tan llena de sabiduría, porque dijo, ¿qué? Vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. Como una de las mujeres fatuas has hablado. Ande, le dice una vez, se le quite. Se la reviró. Has hablado como has venido a mostrar tu necedad, tu obstinación. Eres una mujer necia, como una mujer fatua has hablado. No lo eres, pero has hablado como una de ellas. Tú sabes que Dios es bueno con nosotros. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido benévolo. Y que nada más vamos a recibir lo bueno de Dios y cuando las cosas no marchen bien como uno espera, le vamos a reclamar. No, vamos a recibir tanto lo uno como lo otro. Porque Dios tiene algo detrás de cada situación y circunstancia que hay detrás de nuestra vida. Bueno, punto número 2, hermanos, la enseñanza de la bienaventuranza. Letra A, ¿qué dice? Exactamente, gracias, hermano. Viene Elifas con acento en la I, pero no se ve. Elifas continúa, viene con Job y le dice, mira Job, Dios es tu padre, así lo consideras, entonces acéptalo, prueba que estás viviendo como si tu padre te estuviera castigando, acéptalo. Elifas continúa dirigiéndose a Job y ahora diciéndole que tome su aflicción como una disciplina de un buen padre, que un buen padre como Dios se le está dando. Tú has sido un padre ejemplar para cuando tenías tus hijos, así como tú los disciplinabas y los corregías, hacías de cuenta, tú ahora estás recibiendo de parte de Dios, tómalo como de parte de Dios. Es lo que le está diciendo Elifas a Job. Letra B, hermanos. Exactamente, es lo que ya mencionábamos, ¿verdad? La idea de las palabras de Elifas en el verso 17, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. La idea central de este versículo, de estas palabras que Elifas expresó es, si solo Job admitiera y reconociera que está en pecado y se arrepintiera de ello, entonces volvería a ser feliz. ¿Es verdad? Sí. Pero no volvemos a lo mismo, no era la persona correcta quien se lo debía haber mencionado. Letra C. Se menciona que parte de la felicidad de una persona radica entonces en ser castigada por Dios. Ahora eso es paradójico, hermanos, porque el castigo ¿qué produce? Normalmente un castigo. Dolor, lloro, tristeza, ¿verdad? Hasta enojo. Porque a veces los padres corregimos y castigamos a los hijos y los disciplinamos de una manera injusta. Orgullo. A mí mi mamá yo nunca lloré cuando mi mamá me daba, y ni mi papá me daban barazos. Y mi mamá nos daba barazo con todo cariño, ¿verdad? Con esa vara del árbol de zapote.
y de varas de árbol de olivo. Híjole, de membrillo, perdón, de zapote. De membrillo, ¿cómo duele? Le dejan uno marcar las líneas aquí atrás en las pompis y abajo en las piernas. Al rato se quita, ¿no? Lo rojo. Pero nos daba para que, le voy a dar nomás para que te duela y sientas, para que la próxima no lo hagas. Mi hermano mayor, que siempre ha sido más chillón, bueno, yo espero que no escuche la grabación. Mi hermano mayor, cuando éramos uña y mugre, ¿verdad? En aquel entonces, porque hay una etapa, ¿verdad? Que los hermanitos somos muy así. Entonces yo tenía como 9, 10 años, él 2 años mayor que yo. Llegaba mi mamá y que nos encontraba que hicimos algo indebido, que ya nos habían prohibido, o no hicimos algo que nos dijeron que hiciéramos. Pues les dije, yo los voy a castigar, y agarraba la vara y ¡zas! Mi hermano chillaba, brincaba como si estuviera quemando los pies, ¿verdad? Se aventaba a la cama y lloraba. Y a mí me quedaba parado y me daba. Mi mentalidad era, ahorita que dijo Orgullo, mi esposa, era, si yo lloro, voy a hacer que se sienta satisfecha ella. Eso es lo que yo pensaba a los 9 años, 8 años. Y me daba y no lloraba. Y me lloraba mi hermano, que chillón que se aguante. Y no se aguantaba. Y mi mamá, claro que no nos maltrataba, ¿verdad? Pero nos daba hasta que sintiéramos el peso del dolor. Y yo no. Y ella notó, y ya después dijo, le voy a dar lo mismo que a su hermano, porque yo sé que le duele, pero está orgulloso. Y nunca lloré, nunca me restringí, así somos. El castigo, la disciplina, hermanos, produce dolor, produce lágrimas, produce lloro, orgullo, como decía mi esposa, produce tristeza en muchos de los casos, agonía en el sentido metafórico, ¿verdad? No porque se muera una persona por el castigo, sino sencillamente por la molestia, por la incomodidad. Pero dice Hebreos, dice la Biblia, hermanos, que finalmente la idea y el propósito de la disciplina que Dios creó para el ser humano, para los hijos o para quien sea, es para que participemos de su santidad, dice Hebreos. Para ser más santos. Para apartarnos de lo incorrecto, de lo indecente, de lo inmoral, del pecado, de las molestias de la vida. Mi hermano, ustedes y yo que ya hemos crecido, le damos gracias a Dios que nuestros padres nos corrigieron. ¿Sí o no? Como ellos pensaron, con un garrote, con una cadena, como haya sido, ¿verdad, hermanos? Pero aquí estamos, no estamos locos. No estamos traumados. No. A veces las mamás agarran lo primero que hay, la chancla o el guarache, el zapato, ¿verdad? La zapatilla, y ya no agarran, ya no tienen otra cosa y la avientan, ¿verdad? Un hermano, un compañero de la iglesia hace muchos años, un muchacho, nos dijo que una vez su padrastro o su papá, no recuerdo bien, le dijo, si haces eso y te voy a pegar, dijo, y se empezó a reír de él, te voy a pegar, y corrió. Y dice, ¿y con qué le doy? Pues agarró una piedra y se la aventó, y por allá, paz, que tino tenía el Señor. Lo escalabró. Claro, no se debe de ser así, obviamente, ¿verdad? Pero aquí estamos, muchos de nosotros. Muchos de nosotros que nos castigaron, nos disciplinaron, nos restringieron nuestros padres, nos pegaron, como dice la palabra del Señor, no nos traumamos. Y finalmente dice Dios, pues es que para que tú aprendas y aprendas santidad. Santidad, dice la palabra. Bueno, vamos a seguir. Se menciona, letra C, que parte de la felicidad de una persona radica en ser castigada por Dios. Número 1, porque a través del castigo, hermanos divinos, se manifiesta la filiación entre de las dos partes, padre e hijo y padre. Número 2, es envidiable o es deseable la situación de aquella persona que es disciplinada por el Señor, pues es una forma clara del amor de Dios para quien reprende. No menosprecies, hijo mío, la corrección, dice la Escritura, es hijo, ¿verdad? Aquel que recibe la disciplina es porque es su hijo, no es bastardo. Número 3, la corrección de Dios nos acerca más a Él y nos conduce a la Biblia, nos coloca de rodillas y nos produce un eterno peso de gloria. Según a los Corintios 4:17, ya lo miramos esto la semana pasada. Letra D. La corrección del Señor, hermanos, no debe ser considerada en menos por los frutos que ésta produce en la vida de una persona. Dice la segunda parte del versículo 17 de Job capítulo 5. Por tanto, si Dios te castiga, vas a ser feliz, vas a ser dichoso en tu vida. Por tanto, si Dios te castiga, te corrige, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No la menosprecies.
Hebreos capítulo 12, versículo 11, hermanos. Hebreos 12, 11. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias. A los que en ella han sido ejercitados. No debemos de considerarla en menos. Si Dios nos reprende, hermanos, de alguna manera, como ya lo decíamos, hubo alguna situación en el trabajo o en la familia, una mala noticia, una llamada, una pérdida, hay dolor, hay lágrimas, hay desilusión, hay traición. No debemos de verlo como algo menor. Claro, tampoco nos vamos a tomar tan en serio las situaciones en la vida, hermanos, porque nos vamos a amargar. Pero hay que tomarlo como lo que es. Señor, no sé si será una prueba para fortalecer mi fe o será un castigo. Una disciplina. Ayúdame a discernir si esto es castigo tuyo, si es corrección tuya de algo que yo no estoy haciendo bien. O sencillamente es una situación que tú estás permitiendo en mi vida, como Abraham, una prueba. Abraham tuvo un dolor en su corazón. Imagínense, hermano, todo ese camino en el cual Abraham iba, sabía que tenía que matar a su hijo. ¿Cómo no se habrá consumido emocionalmente en esos días y en esas horas que sabía que lo iba a matar? ¿Era porque estaba en pecado? ¿Era castigo de Dios? No necesariamente. Era una prueba que Dios permitió. Lo que Job estaba padeciendo no era un castigo, era una prueba que Dios permitió. Lo que los hermanos de la iglesia de Corinto, muchos de ellos estaban padeciendo, varios de ellos, era castigo de Dios. Y mi hermano, no debemos de usted y yo padecer en carne propia muchas cosas, porque otros ya lo vivieron. Es ver, como dijo Salomón en Proverbios, que cuando pasó por la casa del perezoso, del falto de entendimiento, miré y dice, y toda la fachada de la casa pues no se miraba, porque ya las hierbas habían crecido y las ortigas, los espinos habían cubierto la faz de ella. Dice, lo miré y tomé consejo, lo miré y lo guardé en mi corazón. Hay que ver lo que sucede con otras personas, hermanos, para nosotros no cometer los mismos errores que aquellos han cometido. Amén. Y así ya no experimentamos nosotros en carne propia, en carne personal, lo que podemos evitar, lo que podemos eludir. Letra de la ya la leímos, ¿verdad? Letra E. Cuando Dios produce heridas, hermanos, con las reprensiones de su providencia, las venda y las cura con el consuelo especial de su amor. Mi hermano, Dios es especialista en consolar. Amén. De hecho, la palabra de Dios le llama a Dios Padre de toda consolación. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 3. Dice la Biblia. No es, a ver, déjeme ver, se me hace que es segunda. Sí, es segunda a los Corintios, hay un error allí. Segunda a los Corintios 1:3. Dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice Pablo, miren hermanos, ustedes cuando están en alguna aflicción y en algún problema, en alguna circunstancia que les esté causando un dolor en el alma, déjense consolar por Dios. Porque no solamente Dios es nuestro Salvador, es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros con la misma consolación que Dios nos ha consolado. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Que muchas de las situaciones de dolor de su vida y de la mía, de pruebas, de luchas, no son necesariamente causa del pecado, castigo o juicio. Son muchas veces situaciones que Dios permite con un propósito. ¿Y cuál es? Dice Pablo ahí. Para que tú experimentes el consuelo de Dios, porque tú vas a consolar a otros con el consuelo que tú fuiste consolado de parte de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Ustedes creen que Job no pudo consolar a mucha gente más? Dice la Biblia que Job, antes de su situación, de su parteaguas,
Dice que él se paraba en las plazas y muchos de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, iban con él y les enseñaba. Ahora, con esa experiencia que Job tuvo cuando Dios le restituyó todo lo perdido, ¿ustedes creen que Job no pudo consolar mayormente a aquellos que estaban en tribulación? Claro que sí. Porque Job estaba llevando a cabo ese proceso, ese ciclo que Pablo describió. Dios permitió esa prueba, esa dificultad en la vida de Job, y Job ahora podía consolar a otros con el mismo consuelo que Dios lo consoló a él. Por eso dice la Biblia, hermanos, por eso dice la palabra del Señor, dice, no menosprecies la corrección del Señor. Si tú eres castigado por él, si tú eres el capítulo 5, ¿verdad? Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Porque hay tantos beneficios a través de la corrección y del juicio divino que ni te imaginas el alcance de la experiencia que tú estás cogiendo con esa prueba, con esa situación. Letra F, Elifaz se presenta, hermanos. Elifaz le presenta a Job, su amigo, una serie de beneficios como una muestra del consuelo providencial de Dios. Le dice, mira, Dios te va a consolar, Dios, si tú te arrepientes de tu pecado y tú aceptas y le pones a Dios tu caso, y tú vas a ser feliz, vas a ser dichoso por recibir y por no menospreciar la corrección del Señor. Número 1, se propone que cuantas veces sobrevengan aflicciones, también van a sobrevenir amorosas liberaciones. Versículo 19 de Job 5. Dice, en 6 tribulaciones te librará y aún en la 7ª no te tocará el mal. O sea, nada más 7 pruebas, hermanos, y 7 luchas en la vida, Dios nos va a consolar. De la 8 en adelante ya no. No. Acuérdense que la numeralia, hermanos, en la Biblia tiene un significado simbólico. El número 7, hermanos, habla de plenitud y de perfección. Decimos que el número 7 es el número divino, el número de Dios, ¿verdad? Por eso es el número perfecto, pero es el número de plenitud también. Dice 7 veces cae el justo y las 7 Dios la vuelve a levantar. Siempre la Biblia menciona 6 más 1, sobre todo en Job y luego también en Proverbios o en Eclesiastés. Esto quiere decir, hermanos, que las veces necesarias o en las situaciones que Dios permite que un hijo de Dios sea afligido, son las mismas veces que Dios le va a consolar y le va a liberar. Se propone que cuantas veces sobrevengan aflicciones, también sobrevendrán amorosas liberaciones. 6 tribulaciones te va a librar Dios y aún en la 7ª no te va a dejar tirado. Le estaba diciendo Elifaz a Job, pero nada más arrepiéntete para que puedas apropiarte de esa dicha, de esa felicidad. Número 2, por muchas que sean las tribulaciones que caigan sobre el justo, no le producirán verdadero daño. Por tantas tribulaciones que el justo padezca, hermanos, no le van a producir un daño verdadero. Es decir, no lo van a traumar. Miren, hermanos, sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí, aún los mismos muchachos, hemos padecido pruebas duras, ¿sí o no? Duras. Unas en mayor intensidad, otras en menor intensidad, pero todos hemos sido, nuestra fe ha sido probada, hemos luchado en un momento dado con alguna situación, probablemente ahora mismo estemos padeciendo algún caso delante de Dios que nos haga doblar más las rodillas, que nos haga leer más la palabra del Señor, que nos haga acercarnos más a Dios. Y dice la Escritura, hermanos, que por más tribulaciones no nos van a traumar. No nos van a hacer verdadero daño. Mire lo que dice 1 de Juan 5:18 en el Nuevo Testamento, y luego vamos a la Antigua y vamos a terminar. 1 de Juan capítulo 5, verso 18. 1 de Juan 5:18. Dice la Biblia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Y el maligno no le toca. Es decir, las aflicciones que vengan en este mundo, producidas por el enemigo, por Satanás, no nos van a traumar. Nos van a hacer un daño, nos van a hacer una herida, pero Dios dice, si Dios permite la herida, Dios también te la va a vendar. Dios te va a sanar, Dios te va a curar. Cuando ya no superamos, hermanos, una prueba es porque no estamos confiando en Dios. Es porque nuestra amargura se sobrepuso al propósito divino.
Y nos dejamos llevar por el producto de nuestras emociones. Salmo 91:10. Salmos 91:10. Salmos 91:10. Dice la Biblia, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No quiere decir que el justo o el creyente o el hijo de Dios, el que tiene temor de Dios y que está en pruebas, en luchas o en un juicio de parte de Dios, no quiere decir que Dios va en un momento dado, te arrepientes, ya no te voy a dejar que sufras. No, no, no. No te sobrevendrá mal, es decir, no te va a causar verdadero daño emocional ni espiritual. Vas a superarlo. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Te vas a sobreponer. Vas a llorar, vas a brincar, te va a doler y por un tiempo, pero eso, como dijo Pablo, va a producir esa prueba, esa lucha, un eterno peso de gloria. Te voy a levantar, ni cicatriz te va a quedar, dice Dios, porque Él es el que cura. No queda cicatriz, no te va a dejar daño, no te vas a traumar, no vas a quedar acomplejado. Bueno. Número 3, todo lo que de los buenos se diga como calumnia o para destruir su reputación, quedará sin efecto alguno y no les hará ningún daño. Versículo 21, Job 5:21. Dice la Biblia, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Del azote de la lengua. ¿Sabes de qué está hablando? De la gente que levanta falsos, de la gente que levanta infamias. Dice, le está diciendo Elifaz a Job, mira Job, si tú te arrepientes, si te vuelves tu corazón a Dios, si te apartas del pecado que has cometido por el cual el juicio de Dios vino, entonces muchas cosas buenas van a pasar a tu vida. Y la calumnia, lo que la gente hable de ti, mentiras para destruir tu propia reputación, no tendrá efecto alguno ni te van a hacer daño. Del azote, dice la Biblia, del azote de la lengua, estoy en el versículo ¿qué? 21, dice, serás encubierto. No te va a dañar. La gente habla, hermano. ¿Sí o no? Y muchas veces porque nada más tienen lengua. Hay gente que su constante es dañar a los demás. Parece que tiene una espada de fuego en la boca. Le dice Elifaz a Job, mira Job, de esas calumnias que la gente va a hablar de ti, Dios te va a liberar. Quizás te afecten en un momento dado, pero si tú te arrepientes y te levantas y Dios te restaura, Dios se va a encargar de que la gente que escucha esos azotes de la gente que habla, mal habla, ni se van a dar por enterar. Se van a olvidar. Número 4, disfrutarán de una serenidad mental producto de su confianza en Dios en medio de los peligros. Versículo 21 y 22. Dice, no temerás la destrucción cuando viniere. Verso 22, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Cuando vengan, dice del hambre te salvarán. ¿Cómo es? Dice, no temerás la destrucción cuando viniere, y de la destrucción y del hambre te vas a reír, vas a estar quieto, tranquilo, reposado en tu mente. Vas a tener paz emocional, paz mental, reposo emocional y espiritual. Disfrutarán de una serenidad mental, tranquilidad, producto de su confianza en Dios en medio de los peligros. Y número 5, sus hogares gozarán de incolumidad, es decir, serán sanos, sin lesión y prosperidad. 24 y 25. Sabrás que hay paz en tu tienda, o sea, en tu casa. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como las hierbas de la tierra. Dios va a bendecir. Elifaz le dijo a Job, mira Job, arrepiéntete ya. Nos das pena, nos da verte de esa manera, nos causa daño. Somos tus amigos, pero mira, arrepiéntete. Y si te arrepientes de corazón, Dios te va a dar la salida a esta lucha y vas a recuperar mucho. Te vas a acordar de esto y te vas a reír, no te va a afectar.
Dios te va a restituir tu familia, tus hijos, te va a dar otros hijos, le va a cambiar el corazón de tu mujer. Dios te va a dar mucho más de lo que tú tienes. Dice, serás prosperado, sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te va a faltar. Echarás de ver a tu descendencia que es mucha y tu prole, dice, como la hierba de la tierra. Y por si fuera poco, le dice Elifaz a Job, vas a morir de viejo, no de enfermo. Dice el versículo 26, vendrás en la vejez a la sepultura. En otras palabras, vas a ir a la sepultura en tu vejez. Te vas a morir, pero ya por muerte natural, no porque te hayas acogido una enfermedad. Dios es bueno. Dios le está diciendo a Elifaz, Dios es bueno, pero arrepiéntate, no puedes jugar con Dios. No puedes jugar con Dios. Si estás en pecado, amigo Job, arrepiéntete. Dios te da una oportunidad. Mira, estos son los beneficios, las bendiciones que Dios te da. Ahora, repito y recalco que no era la persona correcta a quien debía haberle dicho esto. Conclusión. En el versículo 27, Elifaz recomienda a Job a que haga caso de estas promesas, ya que son palabras fieles de cuya verdad puede estar seguro. Dice el versículo 27, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual así es. O es así. Óyelo y conócelo tú. ¿Para qué? Para tu provecho, exactamente. Para tu provecho. Así que lo mejor que Job puede hacer es escucharla y aplicarla para su propio provecho. Dios nos haga sensibles para recibir y aceptar el castigo de Dios cuando así Él lo considere justo. Por ello, trae felicidad y provecho al alma. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a aceptar lo que viene a nuestra vida con decisión, con entereza, y que eso nos acerque más a Dios. Amén. No debe haber nada en la vida que no traiga un bien de parte de Dios. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. De manera tal, hermanos, que debemos de discernir también, cuando estamos con alguna angustia en nuestra vida, alguna lucha, alguna prueba, hay que discernir si es castigo de Dios, es un juicio de Dios, porque hay pecado en nuestra vida, o sencillamente es una prueba que Dios está permitiendo. Algo que Dios dice está bien, yo quiero fortalecerte tu vida espiritual, quiero que desarrolles más virtudes cristianas, porque vas bien. Y si Dios permite, hermanos, ciertas luchas en la vida, no a cualquier cristiano se les va a permitir. Cristianos débiles, ¿no? Son débiles, van a tropezar. Esos cristianos que están en proceso de maduración, en un proceso de perfección, como lo llama Pablo, que se refiere a maduración espiritual. Así que Dios nos ayude, hermanos, nos dé la sensibilidad necesaria y la mentalidad correcta para poder aceptar de Dios lo que Él quiera darnos. Y hay un versículo para memorizar la siguiente semana, Job, capítulo 5, verso 17, propiamente, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esto es para la siguiente semana con la ayuda del Señor. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, para terminar y enseguida comenzaremos el culto. Padre, gracias por tu palabra, por esta lección. Te pido que nos ayudes a reconocer cualquier situación difícil, y por más dura que parezca a nuestro padecer, a nuestra alma, una situación que pudiese hacernos desesperar o llorar o cause cierta molestia al alma o un dolor a nuestro espíritu, Señor, que podamos discernir por qué está viniendo, por qué causa, pero de cualquier manera aceptarlo, recibirlo y con tu ayuda poderlo superar. Recibir el consuelo de Dios, porque tú eres quien hace la herida o permites que seamos heridos. Pero tú vas a venir a curarla, a vendarla. Gracias por ello, Señor. Te pido que bendigas el culto en el nombre de Jesucristo. Amén.